Muy buenos días a todos. En nombre del Centro de Educación Continua de SPOL, de la plataforma virtual para Latinoamérica CAPASEC, la Escuela del Agua, nuestra aliada de España para los diplomados del agua, nuestros invitados de CETACUA, Centro Tecnológico Español, le doy la más cordial bienvenida a este webinario donde abordaremos una temática sumamente pertinente a nuestros días acerca de cómo el COVID ha ido avanzando y se tienen que tomar las medidas en todos los sistemas de aguas y tratamiento de aguas residuales en el marco del lanzamiento de nuestro diplomado de aguas residuales con la Escuela del Agua, que va a su tercera versión para Ecuador y que está disponible para todos ustedes a través de Educación Continua de SPOL. Quiero agradecer a Susana González Blanco de CETACUA, Centro Tecnológico de España, a Rafael Pastor del Bufete de Abogados Novoa Peña y Torres de Ecuador, quien también en esta jornada será nuestro expositor y que también es profesor de Educación Continua de SPOL en temas ambientales, del agua y legales. Entonces le doy la más cordial bienvenida a todos, agradeciendo a nuestros expositores Susana y Rafael, y al responsable de la Escuela del Agua de España, que ha sido un aliado permanente de SPOL en este trabajo por los diplomados del agua, Oriol Anglada, que es nuestro principal referente de la Escuela del Agua en Latinoamérica y que ha tenido bastante éxito ya en Ecuador y Chile, donde han implementado sus programas. Dejo con ustedes a Cintia Lazo, quien será nuestra moderadora durante esta jornada, y hará las presentaciones de Susana y Rafael en cada momento. Queda abierto el chat para que puedan exponer sus preguntas y se les pueden aclarar tanto sus consultas acerca de este webinario y de los diplomados del agua y los cursos ambientales. Muchas gracias a todos por su presencia y los dejo a ustedes con Cintia Lazo para la presentación de nuestros expositores. Muchas gracias Susana, Oriol y Rafael Pastor por su disposición en acompañarnos una vez más. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nos van a acompañar en esta intervención Susana González y Rafael Pastor. Susana González es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de León y es doctora en Química Ambiental de la Universidad de Barcelona, sobre análisis, el destino y el comportamiento de los contaminantes emergentes en las aguas residuales por el Departamento de Química Ambiental de la IDEA SIC en Barcelona, España. Actualmente trabaja en CETAGUA, que es el Centro Tecnológico del Agua, como responsable del área de calidad, encargándose de la elaboración de la estrategia, gestión de personas que integran el área y la supervisión de la totalidad de los proyectos del área, así como de la preparación de propuestas. Sus actividades de investigación varían en diferentes temas dentro del ciclo integral del agua, como validación de sensores para medidas a tiempo real, tanto de parámetros físico-químicos como microbiológicos, monitorización de contaminantes emergentes, radioactividad, gestión del riesgo ambiental, detección de eventos y percepción del consumidor. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero honor tenerla esta mañana junto con nosotros en el webinario. Ahora sí, damos paso a nuestra docente. Buenos días, Susana. Bueno, buenas tardes en España. Buenos días para vosotros. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y bueno, intentaré explicaros un poco sobre el tema del COVID en aguas residuales. Voy a compartir mi pantalla y tengo una presentación preparada para que sea más fácil hacer el seguimiento de todo y para poder explicaros mejor. Como os comentaba, la idea era explicaros hoy un poco todo el tema del estudio y la vigilancia del SARS-CoV-2 en el ciclo del agua. Un poco quería empezar primero con esta diapositiva muy brevemente, exponiendo los conceptos que seguramente todos tendréis súper claros, pero bueno, siempre me gusta empezar con esto porque bueno, aún aquí en España, pues sobre todo en los medios de comunicación, veo que los términos se equivocan bastante y pues prefería empezar primero dejando estas cosas claras. Primero, pues bueno, aquí sobre todo se habla mucho del coronavirus y bueno, pues explicar que esto que no es la enfermedad en sí y que tampoco es el virus, sino que son una familia de virus bastante global,
pues que llevan desde el virus del resfriado común, pues es un coronavirus, hasta otros pues que han aparecido más recientemente, pues, como puede ser el MERS o el SARS en la última década. Y bueno, de ellos el último detectado pues es el SARS-CoV-2, que fue identificado, pues como la mayor parte de vosotros sabréis, a finales de 2019 en Wuhan, en China. Y a partir de allí pues surgió la enfermedad que la OMS la definió como COVID-19, que viene de Coronavirus Disease 2019, y esta sería la enfermedad. O sea que bueno, estamos hablando de tres términos distintos. Uno sería la familia de virus, que sería el coronavirus; otro sería el SARS-CoV-2, que sería en este caso el nombre del virus; y la enfermedad en sí, que sería la COVID-19. Ya con esta breve introducción, pues bueno, ya pasando un poco más, focalizándonos al tema que nos atañe, pues bueno, os he preparado aquí unas diapositivas. La verdad es que bueno, todo esto es bastante reciente y veréis que cada día pues aparecen publicaciones nuevas y demás, y un poco pues he intentado compilar hasta el momento cómo está la investigación y qué es lo que se conoce hasta la fecha en estos temas. Primero partiendo, pues bueno, cuando una persona contrae la enfermedad, pues bueno, ya tenemos claro pues que también están presentes en las heces de estas personas y en ocasiones en la orina. Y todas estas personas lo excretarían desde antes de presentar los síntomas. O sea, una persona puede empezar a presentar los síntomas, pero días antes ya empezaría a excretar el virus. Incluso las personas que son asintomáticas, estas personas que se hablan tanto, que bueno, también tienen la enfermedad, pero no presentan ninguna sintomatología, pues también harían esta excreción del virus. Esta excreción puede persistir hasta varias semanas después de que aparezca la infección, aunque sí que se ha visto y se ha estudiado y está visto que esa concentración sí que va decayendo con el tiempo. ¿En qué concentraciones se encuentran las heces? Pues se encuentran una 10 a la 2 o 10 a la 7 unidades formadoras de colonias en miligramos litro, y esto es mucho más bajo que pues, cuando se hace una muestra nasofaríngea, que esto es lo típico que vemos cuando se va con el hisopo a tomar una muestra en una persona presumiblemente enferma, que se toma una muestra pues, de la boca o de la nariz. Ahí la concentración, pues, la carga viral sería mucho más alta, de 10 a la 5 a 10 al 10 a la 11. Y bueno, lo que sí que aquí ya viendo un poco y focalizándonos un poco más a lo que nos atañe, pues que aunque estas concentraciones sean muy altas, las liberadas en las heces, sí que vamos viendo que sí que resulta muy difícil conseguir encontrar virus viables en las heces. O sea, hay virus, pero estos virus ya están degradados. O bien tienen la membrana rota, con lo cual pues ya no serían virus viables, o bien su infectividad pues también es bastante baja. Y eso también, pues hay estudios que ya nos permiten ver que la supervivencia del virus fuera del cuerpo humano pues va de pocas horas a pocos días. Y estos pocos días siempre es cuando nos movemos en condiciones optimizadas. Pues debido a que, bueno, es un virus y al final todos los virus siempre necesitan un huésped y tiene una membrana externa que es bastante débil y, bueno, es de fácil degradación, con lo cual pues puede conseguir que se degrade fácilmente. Si luego ya nos pasamos a lo que sería el sistema de saneamiento, que ya nos vamos focalizando más al tema que nos interesa, pues bueno, si vemos que está en las heces, lo lógico es pensar que estaría en el agua residual, y efectivamente así es. Se ha detectado, hay diversas publicaciones, en la siguiente diapositiva lo veremos en más detalle, cómo se ha detectado la presencia del virus. No sería tanto el virus, sino el material genético en las aguas residuales de entrada depuradoras en zonas pues, que están afectadas por la enfermedad. Incluso en casos puntuales, cuando hay esos picos de la pandemia y de la epidemia, pues podemos llegar a encontrarlo también en las salidas de las depuradoras e incluso en los fangos. Todo esto, pues bueno, inicialmente generó preocupación por si podría ser también un vehículo de transmisión del virus, las aguas residuales, pero a día de hoy las autoridades sanitarias pues consideran que no es un problema, y así como ocurre con otros coronavirus, pues porque, como os comentaba, no se ha demostrado que hay una capacidad infectiva. El virus puede estar, y en la imagen que os he puesto en esta diapositiva podéis verlo. Podéis ver este virus intacto, pero bueno, cómo va pasando el tiempo y cómo se ve afectado, incluso en el tracto digestivo de una persona, pues esa membrana externa se va rompiendo, con lo cual pues ese virus ya está incapacitado, incluso se puede degradar luego mucho. Este material genético sigue estando allí, podemos detectarlo,
pero no habría esta capacidad infectiva y no habría esta viabilidad del virus. También tenemos el factor de dilución. Al final, en un agua residual no solamente hay pues, lo que puede provenir de las heces de una persona, también está pues, todo el agua, pues, por ejemplo, de una ducha o de lavar, y al final hay mucha dilución, con lo cual pues, hace que este riesgo también se vea minimizado. Y luego, pues bueno, que al final el agua residual es un medio muy adverso para el virus. El virus es frágil y en estos medios pues tan donde todo se puede degradar muy fácilmente, como es un agua residual, pues el virus se fracciona muy fácilmente y con esto pues a las depuradoras acaba llegando solamente estos restos de material genético. Con lo cual, pues bueno, las autoridades sanitarias a día de hoy sí que ven que el riesgo es muy bajo para los operadores, sí que puede haber un riesgo mínimo a partir de exposición a aerosoles que se puedan generar en la actividad, pero bueno, como ya hemos visto, pues que encontrar un virus viable dentro de la operación pues es muy difícil. Con lo cual, pues aquí pues, se minimiza uno de los posibles riesgos que se planteaban al inicio de la aparición de la enfermedad. Aquí, como os comentaba, pues bueno, simplemente os he puesto una tabla que he copiado de una publicación para que veáis alguna serie de referencias de publicaciones que ya están publicadas a nivel mundial en distintos sitios, pues tanto en Estados Unidos como diversos sitios en Europa, Israel, India, Japón, como pues han ido haciendo diversas publicaciones sobre la presencia del virus en aguas residuales. Casi todas estas publicaciones pues, son de este primer pico de la pandemia que ocurrió pues, entre los meses de abril, mayo y junio. Y aquí veis pues, el número de muestras positivas que se han detectado. De todas las que se tomaron, pues bueno, en algunas pues, fueron todas o gran parte, la mitad, con lo cual pues, bueno, ya va habiendo un gran número de publicaciones científicas y más que habrá en los próximos meses sobre este tema. Aquí os he puesto un poco un esquema para plantear un poco cómo sería pues, en el ciclo urbano del agua, qué podría pasar si partimos desde el punto 1. Bueno, no sé si veis mi cursor, pero sería esta la persona infectada que estaría en el punto 1, aquí en el retrete, y a partir de ahí pues habría esta excreción del virus. Pues bueno, vemos en los posibles puntos donde podría haber una interacción. Ya sería en el mismo punto en el saneamiento, que sería el punto 2, en las depuradoras, que sería ya el caso pues, que nos atañería más para este posible webinar, cómo afectaría en las depuradoras, y de allí, pues tanto como si hay un vertido no tratado a un agua, pues, por ejemplo, un río, un lago o el propio mar, o ya el agua residual tratada, pues que pueda pasar al agua también superficial. A partir de aquí, pues cómo podría ir a los fangos de depuradora, que sería el punto 6. Y bueno, pues una vez ya está en el medio, que sería en el punto 7, tanto el 13, como a partir de allí pues puede haber un uso posterior para un agua potable y a partir de aquí pues volver otra vez a una ciudad y a partir de allí también pues cómo puede estar pues entre las comunidades. Incluso este esquema que tomé pues bueno también toma el caso de personas fallecidas, pues que puede haber algún tipo de contagio. Y finalmente queda el punto 12, que sería todo este agua, la reutilización de aguas residuales, que también es un tema que en el curso, en el diplomado, pues luego veréis en más detalle todas las personas que lo hagáis. También pues, podría ser otro punto de traspaso de este virus. Y aquí luego, pues bueno, lo que he señalado con una X en roja serían aquellos donde hay publicaciones suficientes a día de hoy, donde ya se muestra que no es un riesgo en aguas de baño, por ejemplo, y en agua potable, y las que he puesto en naranja pues sería donde podría haber este sí posible, muy bajo, pero bueno, en algún caso pues podría detectarse pues algún posible contagio, pues por ejemplo a través de estas aguas residuales o a través incluso de aguas regeneradas, pero sería algo ya muy extraño, pues porque, por ejemplo, a un agua regenerada se le suelen poner altas cantidades de cloro que ya romperían la membrana del virus, o incluso en el fango donde también pues, podría haber, pero sería un caso muy hipotético y extraño, pero bueno, habría que contemplar este riesgo igualmente. Otro tema que también os quería comentar, que seguramente también habréis oído hablar mucho de él, pues es cómo el SARS-CoV-2 puede ser una herramienta muy buena de seguimiento de la enfermedad. Al final es un indicador de la enfermedad, la presencia del virus en las heces de las personas, y esta estrategia no ha surgido ahora, es algo que ya
Se conoce desde hace mucho tiempo, incluso desde hace más de 20 años con otras enfermedades se ha hecho, como la hepatitis A, el poliovirus, norovirus, y es una línea de investigación que se llama Wastewater Based Epidemiology, que bueno, pues también en este momento, pues como hay tanta incertidumbre y tanta necesidad de conocer cómo se está expandiendo el virus, pues está cobrando mucha importancia. Es un método que es complementario a los test de PCR que se realizan a las personas en los centros médicos, a las posibles personas sospechosas de la enfermedad. Y bueno, pues tiene de bueno pues que es agregado, que no sabes quién es la persona que está enferma. Bueno, puede ser esto tanto positivo como negativo, pero en cuanto a tema de protección, por ejemplo, de datos de personas enfermas, pues contamos con un dato agregado. Diagnosticas a toda la población con un solo test, no tienes que ir haciendo test concretos a personas. Y nos ofrece una visión temprana. Como comentamos al principio, se ha visto que la presencia del virus previamente a presentar síntomas una persona, con lo cual pues aquí ganamos unos días de tiempo que pueden ser primordiales en la propagación de la epidemia. Y a partir de aquí, pues bueno, Suez decidió en España pues que esto suponía un reto para ellos y hemos estado pues desde el inicio de la epidemia pues investigando sobre el tema con el fin de adquirir experiencia y poder montar un servicio. Y a partir de ahora un poco pues os explicaré qué es lo que hemos hecho en Suez con el tema del SARS-CoV-2. Pues queríamos, a pesar de todo esto que os he ido comentando, pues nosotros también queríamos tener una serie de muestras para validar la ausencia del virus en aguas potables, para validar esta ausencia y el riesgo en aguas residuales y también evaluar la presencia pues, en el alcantarillado y en el influente de plantas depuradoras de aguas residuales y ver cómo se va eliminando a través de los procesos de tratamiento. También ver su presencia en fangos y verificar pues, lo que estábamos comentando ahora, si puede ser utilizado como un sistema de vigilancia de la epidemia. Todo esto pues, no lo hemos hecho nosotros simplemente en Cetaqua, hemos contado con un gran número de expertos muy buenos a nivel tanto nacional como internacional. Nosotros hemos estado coordinando el proyecto y bueno, trabajando todo lo que sería el tratamiento del dato, el Data Analytics. Hemos contado con laboratorios expertos como los de la Vacua y Aguas de Barcelona, con especialistas externos al Grupo Suez o a la Universidad de Barcelona, donde hay un experto mundialmente reconocido en virología, y también con la Universidad de Santiago de Compostela, donde hay especialistas en toda la que sería la parte más de ingeniería química y tratamientos. Y por supuesto las operadoras de agua, donde hemos tomado todas estas muestras y que sin ellas pues, no hubiese sido posible hacer todo este proyecto, que han sido pues, operadoras tanto en España como Aguas Andinas en Chile, como en Suecia en Francia. Y aparte de esto, pues no hemos querido solamente que fuese un proyecto endogámico, sino colaborar con otras entidades a nivel europeo, como el JRC, que es el Joint Research Center, que es el centro de investigación de la Comisión Europea, que montó un proyecto para evaluar estos sistemas de monitorización en aguas residuales a nivel europeo, y hemos estado participando en el comité de seguimiento y también en la red Norman, que es una red de laboratorios especializados en muestras ambientales para la homogeneización de metodologías para la medida del virus. Y luego pues hemos estado evaluando todo lo que está publicando pues, distintos centros mundiales de referencia en cuanto a lo que sería más la parte de dianas genéticas para la detección del virus y para estar seguro que toda esta detección que hacemos es realmente del virus y no es, por ejemplo, de otros coronavirus. ¿Qué temas hemos abordado? Pues hemos trabajado todo lo que sería la parte de generar protocolos de toma, conservación y pretratamiento de muestras. Es una parte muy importante, aunque a veces le quitemos parte de importancia, pero realizar una buena toma de muestras, una buena conservación y un buen pretratamiento nos asegurará que luego tengamos un buen dato cuando analicemos, un dato fiable, que nos lo podamos creer y demás. O sea que aquí hemos empleado una gran parte de esfuerzos. También en adaptar un protocolo de PCR para poder analizarlo en muestras ambientales. Hay protocolos para analizarlo en muestras, pues, como os comentaba al principio, pues en muestras tomadas en saliva o en nariz o incluso en sangre, pero en muestras ambientales, bueno, al final hay una serie de interferencias ambientales que también hay que trabajar. Y aquí pues también hemos intervenido y hemos dedicado grandes esfuerzos a esta parte. Hemos realizado luego una toma de muestras en distintas explotaciones de Suez y hemos realizado las analíticas de estas muestras.
Y luego hemos desarrollado una plataforma digital pues, para poder ver estos datos y descargarlos. Y luego, último, y no por ello menos importante, interpretar los resultados. De nada nos vale tener muchísimos resultados si no los interpretamos, si no sabemos qué significan y no podemos trabajar con ellos. Estos han sido un poco los temas que hemos ido trabajando. Con esto, pues tenemos una metodología de análisis armonizada y contrastada. Como os comentaba también antes, pues hemos trabajado con otros centros europeos de referencia para ver también cómo estaban trabajando ellos, para ver que nuestro protocolo de muestreo pues, es creíble, que tiene pocos tanto falsos positivos como negativos y que estamos detectando lo que realmente está en una muestra de agua. Y hemos tomado muestras de distintos sitios experimentales, tanto en España, que es el mapa que veis a la izquierda, como en el resto del mundo, pues también en Francia y en Chile hemos tomado muestras y ahora estamos también empezando a trabajar con otros países para empezar a realizar tema de muestras también en otros países. En España pues tomamos en distintas potabilizadoras, también en colectores de pluviales, en distintas depuradoras y seleccionamos 5 ciudades que habían tenido una prevalencia diferente de la enfermedad, desde zonas que habían sido muy afectadas hasta zonas que habían sido menos afectadas por la primera ola de la pandemia, para así bueno, tener una heterogeneidad de muestras. Y luego también pues, bueno, esto lo complementamos con los datos de Francia y de Chile, al final teniendo un total de 18 depuradoras y 14 ciudades muestreadas con más de 15 millones de habitantes equivalentes. Todo esto pues, bueno, nos ha llevado a poder tener una serie de datos que hemos trabajado pues, en esta visualización, en la corrección de datos, en estudiar estas correlaciones. En cuanto a la parte de visualización, se ha generado una plataforma que se llama City Sentinel, que es la que está ofreciendo Suez comercialmente en España a día de hoy, que nos permite pues, hacer esta visualización y un panel de control gráfico basado en un GIS. Y luego para toda la parte de interpretación, pues bueno, lo hacemos comparando los datos que tenemos con la evolución de los casos activos de la enfermedad. También tenemos en cuenta otras variables temporales, como pueden ser variables climatológicas, por ejemplo, días de lluvia que puedan diluir mucho más la muestra de lo que está en un día normal. Pues también tenemos en cuenta y corregimos pues, si hay un día de lluvia por este caudal o si hay una carga, por ejemplo, orgánica en el agua más baja, también lo tenemos en cuenta para la corrección de los datos. Y luego también, pues bueno, correlacionarlo con otras variables demográficas, pues como puede ser la densidad de población, como puede ser la renta media de una zona. Y así, pues un poco tener toda esta información y poder interpretar los datos que estamos obteniendo. Y ya finalmente quiero acabar con unas conclusiones. Tampoco quiero extenderme mucho y si algún tema no ha quedado claro luego lo podemos ver. Con unas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. Y es, bueno, tal y como está apuntando lo que os comentaba al principio y las publicaciones que van apareciendo, pues no se ha encontrado presencia de material genético del virus en entrada de las potabilizadoras. Hay una ausencia de este riesgo adicional para el personal de operaciones en plantas de tratamiento de aguas, lo cual es algo muy positivo para nosotros que trabajamos en plantas de tratamiento de agua, pues tener en cuenta que hay que tener las medidas de prevención normales que se tienen, porque hoy no es el único virus que hay presente en el agua residual, hay otros virus, bacterias y otros riesgos, con lo cual hay que tener estas medidas de prevención en cuenta, pero no hay que tener ninguna prevención adicional por la presencia del SARS-CoV-2. Y bueno, como os comentaba, pues que sí que hemos detectado esta presencia del virus en la entrada de algunas depuradoras en zonas especialmente afectadas por la enfermedad, incluso positivos en fangos en algunas zonas con especial incidencia también de la enfermedad. Pero como os he ido comentando, la probabilidad de que estos positivos tengan una capacidad infectiva es extremadamente baja. O sea que esto no pone en riesgo la reutilización de los fangos, del agua regenerada. Esto no se pone en riesgo por la presencia del virus. Y luego, en cuanto a esta detección temprana, pues lo que vemos es que efectivamente hay unas tendencias de crecimiento y decrecimiento en la concentración del material genético en las aguas residuales y que se ajustan perfectamente con las tendencias que tenemos de casos activos y casos detectados con muestras realizadas en personas. Con lo cual, pues esto nos permite que es posible anticipar la incidencia del virus empleando pues estas concentraciones de presencia en depuradoras en varias poblaciones.
Y todo ello, pues incluso si queremos trabajar más en detalle, pues podemos zonificarlo y podemos ir aguas arriba en alcantarillado y también llegar, que también es un tema que estamos trabajando ahora, muestrear en alcantarillado pues para poder detectar, pues por ejemplo, un barrio o una zona a lo mejor que esté más afectada que otra y tomar medidas en esa zona anticipándonos pues a que la enfermedad se extienda en exceso. Pero que bueno, esto todo requiere en cada ciudad y en cada lugar donde queramos estudiar, pues hay que hacer un estudio específico. No lo que hemos replicado en una ciudad no se puede replicar en otra. Siempre tenemos que adecuar el protocolo, la ubicación del muestreo y toda la recogida de datos externos, pues lo que os comentaba, pues caudales, tiempos de residencia, diluciones, meteorología, si ha llovido y no. Todo esto necesitamos conocerlo para poder hacer una interpretación eficiente de los resultados. Y esto es actualmente pues, lo que Suez está ofreciendo, como os comentaba antes, como City Sentinel. Y bueno, yo no sé, tampoco me querían extender en exceso. Si ahora hay algún tema, pues podemos verlo en las preguntas y simplemente pues quería daros vuestras gracias por la atención y cualquier pregunta pues a través del chat ahora la vemos. Y bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, efectivamente sí nos han dejado algunas preguntas en el chat. Perfecto. Y sí, ¿perdón? No, que adelante. Ah, ya. Bueno, nos preguntan aquí, ¿cuál es la cantidad mínima de muestras que se deben tomar? Entiendo que la cantidad mínima para tener un estudio, por ejemplo, en aguas Ajá, residuales, ¿no? sí. Bueno, más o menos debería tomarse como mínimo una muestra semanal. Claro, si estamos hablando solo de entrada depuradora, si queremos ir mucho aguas más abajo y queremos ya mirar alcantarillado, también se debería tomar en este caso una muestra semanal, pero se debería hacer un estudio pues, con las personas que conozcan el alcantarillado de una ciudad, por ejemplo, pues para zonificar los barrios y zonas que podrían ser de interés y también realizar una muestra como mínimo semanal pues en cada uno a lo mejor de los barrios que puedan ser de interés. Pero si simplemente lo dejamos en entrada de depuradora, pues yo vería como mínimo y bueno, si queremos tener más datos, pues por ejemplo se pueden hacer 2, pero yo establecería un mínimo como mínimo de una semanal para poder hacernos una idea de cómo va evolucionando la enfermedad. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué riesgos de contagio existen al momento de realizar o tomar las muestras para análisis? Como os comentaba, los riesgos a la hora de toma de muestras no son más que los que cualquier agua residual pueda tener. Al final, en un agua residual lo que puede haber otro tipo de microorganismos, también patógenos, no solo virus, sino bacterias, protozoos, y hay que tomar, ya a día de hoy ya se realiza en una depuradora, todo el personal que está realizando una toma de muestras pues tiene que tener pues siempre pues ropa de trabajo, guantes, gafas para evitar salpicaduras, pues todo esto es lo mismo que hay que seguir teniendo. Incluso en este caso pues yo recomendaría también pues por ejemplo el uso de mascarilla, pero no requeriría mucho más allá de lo que en cualquier muestra que se tomase en agua residual, cualquier material que ya se utilice para ello, porque existen otros riesgos, pueden existir en ese agua residual otros virus, otras bacterias, otros microorganismos patógenos que realmente sí que sean viables y no tanto como en este caso el SARS-CoV-2, que sí que ya se ha visto que realmente seguramente si de encontrarse será no infectivo y el virus ya será pues estos restos del material genético que queden en el agua. O sea que tampoco habría gran problema y yo no pediría más que con lo que se está tomando actualmente y las medidas de seguridad que se toman para realizar cualquier toma de muestra. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la medición de esta investigación fue hecha con muestras puntuales o en muestras compuestas? ¿Cuántas muestras puntuales o cuántas muestras compuestas? En depuradoras siempre intentamos que sea muestra compuesta, muestra integrada.
Normalmente las depuradoras suelen contar con tomamuestras automáticos que ya la realizan para la toma diaria de muestras, pues que van realizando luego pues, por análisis de DBO, de QO, sólidos en suspensión y demás. O sea, esa misma muestra integrada que la depuradora ya suele tomar es la misma que tomamos nosotros para hacer el análisis del material genético del virus en las aguas residuales. Incluso si una depuradora pues, cuenta con un tomamuestras que puede corregir por caudal, porque claro, no es lo mismo pues, por la noche, que el caudal de entrada de la depuradora es bastante más bajo que, por ejemplo, a primera hora de la mañana o a mediodía y demás, cuando hay un uso mayor del agua. Si se puede hacer esta corrección por caudal, yo también la recomendaría hacer en este caso, pero claro, no todo, al final depende de los medios con los que cuente una depuradora. Pero siempre en depuradoras, muestra integrado de 24 horas, y en alcantarillado, si se toma, sí que es más difícil, y aquí ya sí que sería una muestra puntual. Inicialmente intentamos que esta muestra puntual sea de primeras horas de la mañana, que es cuando casi todo el mundo pues se levanta por la mañana y solemos ir casi todos al baño y utilizar ahí en ese momento el baño, con lo cual pues puede ser uno de los puntos de mayor incidencia del virus. De acuerdo. Otra pregunta, si se detecta que existe el virus en las aguas residuales, ¿es necesario aumentar la dosificación de cloro? ¿Se debe mantener bajo el límite permisible de cloro o hay que aumentarlo? Dependería del uso. Claro, primero, que lo encuentres en la entrada de la depuradora no quiere decir que lo encuentres en la salida. De hecho, nosotros en el estudio que hemos hecho hemos encontrado muy pocas muestras en salida de la depuradora. El propio tratamiento ya de la depuradora suele eliminar ya lo poco que quede, se suele eliminar. Si en salida de depuradora depende del uso, yo también la cantidad de cloro lo estimaría en función del uso posterior que se vaya a hacer de ese agua. Si, por ejemplo, es un agua pues, que se va a utilizar con propósitos, pues, por ejemplo, de riego, agrícola y demás, yo, si la legislación que hay allí lo permite, aumentaría la dosis de cloro por evitar riesgos. Pero ya os digo, en las posibilidades de encontrarte un virus viable en la salida de una depuradora es extremadamente bajo, bajísimo. Con lo cual, pues bueno, por curarte en salud, si luego la autoridad que tiene que conceder los permisos de reutilización del agua se siente más cómoda en que haya una concentración mayor de cloro, no es problema al final que haya este cloro, se puede clorar en exceso. Muy bien. Otra pregunta, ¿los gases de los lodos tienen riesgo de contagio por el virus? ¿Existe algún análisis de lodos? Hemos realizado análisis del lodo y también pasa lo mismo que en las salidas de las depuradoras. Al final el riesgo de presencia en lodos es bajo, aunque bueno, también es cierto que puede actuar de concentrador del virus estos lodos, porque tendrían más afinidad pues por quedarse en el material sólido, no tanto en la fracción agua, sino más en la parte sólida. Pero luego estos lodos van a tener un tratamiento, pues ya sea una digestión anaerobia a altísimas temperaturas. Al final, una de las características del virus es que la membrana que tienen es muy débil, y ya con una digestión anaerobia que se suele hacer pues mesófila, termófila, que suele ser la que tiene una de las depuradoras, ahí ya cualquier posibilidad de que haya un virus vivo desaparecería. O sea, todo aquello que se podría detectar ya serían fragmentos de material genético, porque a esa temperatura ya eliminamos cualquier virus viable que pudiera quedar. Y cuando de aquí pues, a los gases, pues otro tanto de lo mismo. Si estamos hablando de hacer luego una metanación en la digestión anaerobia, la presencia no va a haber, porque haya sido sometido a una alta temperatura y el virus desaparecería. Bueno, entonces creo que con esta ronda de preguntas quería agradecerte, Susana, por tu excelente exposición. Y bueno, ya nos están haciendo consultas un poco más con la normativa ya en Ecuador, y en este tema pues lo vamos a ampliar con nuestro siguiente invitado, que es el abogado Rafael Pastor. Por supuesto, también me gustaría invitarlos a todas las personas a que se inscriban
en el diplomado de tratamiento de aguas residuales que estábamos viendo en este momento. No sé, Susana, si me puedas ayudar de nuevo a compartir el arte en la pantalla, para que pues nos escriban, Sí, para pedirnos información. El diplomado empezaría, si no me equivoco, ya en el mes de septiembre, y pues estos son los contactos. Nos pueden escribir al correo educon2@espol.edu.es o al número de WhatsApp 0960 49 44 15. Bueno, nosotros les enviaremos pues todos los contenidos del diplomado. Ya hemos tenido, junto con la Escuela del Agua, también hemos realizado ya anteriormente diplomados y hemos tenido pues muy buenos comentarios de las personas que participaron en el diplomado anterior, que fue sobre aguas pluviales. Pero en este caso pues ya estamos tratando el de aguas residuales. Así que muchas gracias, Susana, nuevamente, y ahora pues le damos paso al abogado Rafael Pastor. gracias a vosotros. Rafael Pastor es abogado graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y obtuvo su máster de Derecho de Empresas en la misma institución. Actualmente está cursando el diplomado de Compliance Corporativo en Andem Business Institute. En el ámbito profesional es socio del área en el Instituto Jurídico Novoa, Peña y Torres, en el cual asesora a empresas nacionales e internacionales en temas ambientales y de riesgo legal. Es docente también del Centro de Educación Continua de la ESPOL y ha sido parte de numerosos seminarios, capacitaciones y conferencias en calidad de expositor y capacitador respecto a la materia ambiental. Ahora sí, por lo tanto, para nosotros es un verdadero gusto tenerlo también con nosotros esta mañana para hablar sobre este tema que nos tiene a todos tan pendientes. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la presentación y bueno, felicitar a Susana por la clarísima exposición que hizo. La verdad que realmente es un gusto y un privilegio poder conocer realmente de primera fuente datos tan importantes que se generan sobre temas coyunturales y creo que de mucha relevancia actual, como es el tema COVID. Yo creo que el día de hoy tengo dos retos muy importantes. Uno, obviamente abordar una temática muy técnica bajo un enfoque legal, lo cual obviamente conlleva de por sí un análisis más de la normativa, es decir, de la fundamentación que tiene actualmente el Ecuador para poder generar un poco estos estudios que bien están desarrollándose en otros países, como demostró Susana. España es un claro ejemplo de ello, y que creo que son necesarios para que el Ecuador tenga también asimismo un sustento técnico de qué es lo que está sucediendo sobre esta temática tan actual y que ha golpeado a nivel mundial. El segundo reto, bueno, siendo abogado, intentar hablar poco. Creo que los abogados tenemos ese defecto de hablar de más. Entonces, por ahí intentaré ser lo más conciso posible y abarcar la mayor cantidad de temas que obviamente son muy apasionantes porque me toca combinar justamente la temática ambiental con temas técnicos, inclusive de salud. Así que me voy a permitir compartir la pantalla y sí rogaría me confirmen si se puede ver, por favor. Sí, listo. Solo hay que ampliar las diapositivas. Ok, ahí estaría bien, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pues como ya les comenté, vamos a explorar la normativa ambiental ecuatoriana, pero obviamente esta exploración que vamos a realizar está enfocada principalmente en la fundamentación que podría tener la autoridad o el ecuatoriano en general para hacer justamente lo que nos acaba de exponer Susana, estos estudios que son sumamente necesarios para conocer una realidad, obviamente, que suceda dentro del Ecuador. Obviamente tenemos una metodología que básicamente va a ser analizar punto a punto cada uno de los articulados que pueden ser utilizados por parte de las autoridades y los ciudadanos en general. Y concretamente, la normativa que será utilizada es la Constitución del Ecuador, Código Orgánico del Ambiente, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y Código Orgánico Integral Penal. Específicamente sobre el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico del Ambiente, les comento que haré casi como dos secciones. La primera sección sería justamente
analizar cuál sería la fundamentación que podría ser utilizada por la autoridad para realizar estos estudios que casualmente Susana nos acaba de explicar con mucho detalle y con mucha prolijidad. Y segundo, he considerado necesario ingresar en la parte sancionatoria porque sí creo que es necesario entender qué es lo que sucede al día de hoy y cómo podría afectar el incumplimiento de posibles parámetros que, pese a que no están reglados al día de hoy en el Ecuador, posiblemente van a entrar a un ámbito de regularización que lo considero muy necesario para tener este control que es muy necesario, que es indispensable. De manera resumida, vamos a ver los principios ambientales, la regulación ambiental y régimen sancionador. Vamos a los hechos. El primer hecho que quiero que llame la atención es la realidad del Ecuador. Ecuador, obviamente, creo que esto aquí no necesito ser abogado, sino más que nada un ecuatoriano más, fue golpeado fuertemente por esta pandemia, obviamente por el COVID, y obviamente este golpe que recibimos generó o evidenció una falencia posiblemente en nuestro sistema de salud, que obviamente generó que lleguemos a ser inclusive noticias internacionales, ser parte de noticias internacionales, obviamente de un manejo que podría ser considerado un poco difícil. Obviamente nadie estaba preparado para una situación tan compleja que definitivamente puso a todos los países en situaciones de dificultad. El segundo hecho que quiero traer a colación es una realidad. Al día de hoy, y no sé si les pasa a ustedes, cada día se encuentran más cosas, cada día suceden más hechos, más investigaciones que permiten demostrar nuevas realidades sobre este virus que nos ha afectado tanto. Uno de ellos es la transmisión del virus por el agua, que creo que ha sido, como ya lo mencioné anteriormente, abordado prolijamente por Susana y ha demostrado inclusive en qué lugares pueden ser considerados sensibles y en qué lugares no pueden ser considerados sensibles, la afectación o la transmisión de dicho virus. Pero estos dos hechos nos llevan a nosotros, a los abogados, a analizar justamente el marco regulatorio. Es decir, ¿estamos nosotros preparados como sociedad ante esta posible pandemia? Y en caso de estarlo, ¿cuál sería la normativa específica que tendríamos que aplicar? Voy a, como ya les dije, a restringirme exclusivamente sobre la temática de descargas de efluentes y sobre el tratamiento en aguas residuales, enfocado con la normativa ambiental ecuatoriana y con los cuerpos normativos que ya mencioné. Y hay una metáfora que usamos mucho los abogados, que es la metáfora de la tormenta, y un poco poniendo este caso con el tema del COVID. Justamente la lluvia, en este caso, serían los problemas que vienen con el día a día, obviamente, el convivir del humano. El problema actualmente que estamos trayendo a colación es el tema del COVID. Las leyes, obviamente, son el paraguas, es lo que justamente frena esos problemas e intenta regularizarlos, intenta organizarlos y sistematizarlos. Y la ciudadanía, pues obviamente es la persona que porta este paraguas. La pregunta aquí, o la pregunta del millón, como decimos aquí en el Ecuador, es ¿qué tanto este paraguas nos resguarda? ¿Nos permitiría justamente poder llevar una fundamentación correcta en la cual podamos entender que tenemos, uno, un control adecuado de dicha problemática? Dos, ¿se podría generar algún tipo de sanción en caso de incumplimiento en el momento en que se lleguen a imponer medidas de control correspondientes? Y tres, que es muy importante, hay mecanismos de resarcimiento o mecanismos de reparación. Y ahí viene lo interesante. Hemos utilizado la normativa ambiental para justamente abordar este tema. Sabemos que el Ecuador al día de hoy, sí creo que puedo afirmar esto aquí, es ejemplo a nivel mundial referente a normativa ambiental. Tenemos desde el año 2008 una constitución que es tomada como ejemplo. Tenemos obviamente que consagra diversos principios constitucionales que creo que podría abordarlos toditos, pero me demoraría muchísimo. Y obviamente me voy a enfocar principalmente en dos. En el principio de prevención y precaución y en el principio de la transversabilidad ambiental. Cuando me refiero al principio de transversabilidad ambiental, me refiero a este principio contemplado en la Constitución del Ecuador, específicamente en el artículo 395, numeral 2, donde dice que las normas ambientales son de carácter sistémico y que se aplicarán en distintas materias. Digo lo anterior porque justamente el tema COVID, al día de hoy ustedes podrían decir, bueno, pero es un tema netamente de salud pública, no estamos hablando de un tema ambiental.
Pero recordemos que dada la importancia que nuestra normativa le da al tema ambiental, justamente permite que esta materia ambiental pueda llegar realmente a otras materias y pueda aplicar sus normas a estas materias. Por esto es que se denomina el principio de transversabilidad, porque lo que busca es cruzar las distintas materias que existen en el Ecuador y que las reglas que genera la normativa ambiental se puedan aplicar en dichas materias. Poner un caso de ejemplos y un poco más prácticos, el caso del derecho minero, el caso del derecho hidrocarburífero, derecho acuícola, todas estas materias que obviamente tienen sus normas propias, pese a que tienen sus normas propias y que tienen su autonomía, puede llegar el momento en el cual el derecho ambiental puede incursionar en dichas materias y aplicar las normas propias en virtud del principio de transversabilidad. Y el segundo principio que quiero yo hacer énfasis, englobándolo como un solo principio, es el principio de prevención y precaución, que a mi criterio es el principio base o el pilar por el cual está construida nuestra normativa ambiental. Pero haré énfasis exclusivamente al principio de precaución y ya lo explicaré más adelante. Este principio de prevención y precaución está contemplado en el artículo 396 de la Constitución y básicamente establece que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. En este primer texto estaríamos enfocados en el principio de prevención. Dice, en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción o omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará las medidas protectoras eficaces y oportunas. Este segundo escenario, estamos ante el principio de precaución. ¿Qué diferencia al principio de prevención y precaución? Lo encontramos en el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente, pues obviamente una norma secundaria a la Constitución, pero detalla claramente la diferencia. El principio de prevención tiene como característica propia que exista una evidencia científica del daño, mientras que el principio de precaución justamente es lo contrario, es decir, que no es necesario que exista una evidencia científica del posible impacto o daño ambiental que puede ocasionar dicha problemática. En nuestro caso particular, sea que estemos en el principio de prevención o que estemos en el principio de precaución, lo que quiere decir nuestra normativa en manera resumida es, no importa lo que pueda suceder, sí importa lo que puede suceder, pero no me importa si existe evidencia o no existe evidencia. Lo que quiero es que de todas maneras realices todos los actos conducentes para mitigar y evitar ese daño ambiental. Dicho lo anterior, este podría ser el sustento base por el cual la autoridad ambiental pueda empezar a reglamentar justamente las descargas de efluentes y el tratamiento de las aguas residuales por el hecho de que pueden estar contaminados por COVID. Como ya lo explicó Susana, existe poco riesgo, existe pocas probabilidades o posibilidades. Sin embargo, lo que sí se debe realizar es justamente estos muestreos para evidenciar en efecto que no existe esa problemática aquí en el Ecuador, lo cual es sumamente necesario para poder, digamos, desechar o rechazar esa posibilidad. Ahora, ¿cómo se analiza esto? ¿Cuál es la forma? O mejor dicho, ¿cómo se podría responder la palabra del cómo? ¿Cómo se lo puede hacer? Pues el Código Orgánico del Ambiente, a su vez, establece que la Autoridad Ambiental Nacional, en su artículo 161, es la que tiene la competencia para poder definir y determinar los criterios técnicos que garanticen la calidad ambiental. Es decir, poder determinar qué parámetros van a ser analizados, de qué forma tienen que ser analizados estos parámetros y para qué van a ser analizados los parámetros. Entonces, es muy necesario que la autoridad central establezca alineamientos claros con los cuales se procure que todas las aguas residuales que estén descargándose en el país tengan un control y tengan una revisión minuciosa para casualmente comenzar a generar la data, ya que sin la data no podemos saber si existe el problema o no. Entonces, creo que el primer paso más importante que se tiene que implementar en el Ecuador es justamente empezar a generar la data. No quiero por esto decir que existe una falencia por parte de la autoridad central, no quiero que se me malinterprete. Creo que dentro de las posibilidades de lo que ha sucedido con esta problemática que es el COVID, a todos los ha cogido mal parados, pero se tienen que comenzar a discutir, como lo estamos haciendo en estos momentos, estas temáticas porque casualmente pueden generarse un poco
filtraciones de problemas sobre el tema de COVID, donde obviamente se puede generar una situación un poco problemática o bien problemática para la ciudadanía en general. Entonces, basados en este principio de prevención y precaución, creo yo más en el principio de precaución en lo que respecta a la evidencia científica, porque puede ser que la autoridad en un momento diga, pero bueno, no hay evidencia científica de que el COVID esté afectando las descargas de efluentes, pero en efecto lo que se puede decir, no importa que no exista evidencia científica. Igual el principio de precaución en materia ambiental obliga a que se realicen todos los controles correspondientes para que esta evidencia científica pueda ser 100% comprobable, es decir, que no se genera ningún tipo de riesgo. A su vez, el artículo 461 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente determina que la competencia para definir los criterios, normas, técnicas que garanticen la calidad ambiental le corresponde asimismo a la autoridad central. Ahí un poco va de la mano con las preguntas que ustedes le acaban de hacer a Susana. Pues, ¿cuánto se tiene que hacer muestreo? ¿Se tiene que hacer muestreo compuesto? ¿No se tiene que hacer muestreo compuesto? ¿Cuándo se tiene que hacer el muestreo? Todos estos detalles son de suma importancia porque es lo que va a dar la efectividad de la muestra y para que obviamente tengamos datos certeros y no datos cogidos en falsos y que puedan generar algún tipo de engaño a la ciudadanía. Tiene que ser normativa técnica sustentada obviamente en metodologías y protocolos que estén amparados en normas internacionales, en procedimientos internacionales debidamente avalados y que permitan obviamente dar una certeza científica a los resultados que se van a recolectar. Básicamente el resumen o el resultado de esto de aquí va a ser si cumplimos, si se cumple o no se cumple. En este caso, la pregunta del millón sería si las descargas de aguas residuales tienen COVID o no tienen COVID. Creo que sería el primer paso importante a cumplir para generar esta data. Asimismo, el artículo 191 determina la obligación de los monitoreos, que no solamente en este caso puede ser de la Autoridad Ambiental Nacional, sino asimismo de los gobiernos autónomos descentralizados, donde se conmina a estas instituciones públicas o a estas autoridades públicas a que se ejecuten los respectivos controles para verificar algún tipo de incumplimiento dentro de los parámetros establecidos, pero tomando como base de que la autoridad central ya haya arreglado o haya normado el tema de los criterios de calidad, porque obviamente una autoridad no puede decir, bueno, voy a analizar si tiene COVID, pero no tengo la norma base o la norma central por la cual yo sé con qué metodología tuve que haber efectuado esta prueba, cuáles fueron los tiempos para el análisis, etc. Entonces, es necesario como primer paso, para ponerle un orden correspondiente, fundamentación jurídica, principio de precaución, bases jurídicas, es decir, generar la normativa técnica de calidad, y tercero, realizar los controles de monitoreo de calidad al agua en este caso, porque estamos hablando exclusivamente de agua. Inclusive, esto es importante, esta obligación, según lo establece el Código Orgánico del Ambiente, puede conllevar obligaciones de operadores, y cuando me refiero a operadores no solamente es a la autoridad competente, no solamente a los gobiernos autónomos descentralizados o al gobierno central, sino que inclusive tiene que realizarse los controles correspondientes a los operadores o a las compañías que tienen obviamente algún tipo de implicación o influencia en las descargas de aguas residuales, donde obviamente va a generar algún tipo de contaminación. Entonces, el artículo 208 establece que el operador será el responsable de los monitoreos de sus emisiones, descargas y vertidos con la finalidad de que éstas cumplan con los parámetros definidos por la normativa ambiental. Y ahí vamos un poco al tema del alcance que va a tener que dar la autoridad central sobre este tema, porque va a ser un tema que sí o sí va a tener que estar reglamentado. Es muy importante definir si el alcance que va a generar la autoridad central cuando se aborde justamente el tema de el COVID en aguas residuales, en el tratamiento de aguas residuales, va a llegar a justamente los operadores o a estos actores secundarios que son las empresas, ya que el análisis que se tiene que realizar de esta problemática no es de forma individual o independiente, sino que tiene que ser de forma sistemática e integral, lo cual implica que se haga un análisis general de todos los actores que pueden generar este impacto negativo y obviamente teniendo esto en consideración, tener la certeza
de si la contaminación viene principalmente de aguas domésticas o vienen de aguas industriales, etc. Creo que esto es un tema también sumamente necesario para poder tener claro la data y saber a dónde enfocar las medidas de solución que obviamente el Estado tiene que dar para evitar los riesgos correspondientes. Dicho lo anterior, voy a referirme exclusivamente al marco regulatorio sancionatorio, es decir, ¿qué pasaría en el momento en que ya tenemos todo este andamiaje de control, todo este andamiaje de verificación y existe la normativa justamente para poder imponer o un poco coadyuvar a que las personas cumplan con la normativa? Pues la respuesta es sí. Tenemos una normativa sólida, por así decirlo, que ya determina claramente sanciones en materia ambiental para aquellas personas que incumplan con los requerimientos técnicos. Para poner un ejemplo, en base a la promulgación del Código Orgánico del Ambiente en el año 2017 y su entrada en vigencia en el año 2018, se incorporó, en este caso para personas jurídicas, un nuevo mecanismo de sanción en el cual básicamente a través de una fórmula casi que matemática que analiza la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, que puede ser leve, grave, muy grave, y circunstancias atenuantes, agravantes, cuál va a ser la posible multa que se va a poder incurrir. Específicamente en lo que respecta a descargas de efluentes, tenemos que tomar en consideración que dicha infracción ambiental está considerada como una infracción muy grave y obviamente tiene como presupuesto aquella normativa técnica que tiene que emitir la autoridad central para obviamente medir que se está incumpliendo con los parámetros correspondientes. Tomar en consideración que la infracción en lo que respecta a descargas de efluentes en el Ecuador no solo conlleva con la multa administrativa, sino que inclusive puede generar la suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de la actuación, lo cual es sumamente importante ya que le permite a la autoridad central o a la autoridad ambiental competente, para ser más exactos, poder suspender la actividad en caso de considerar que se sigue generando una contaminación que puede ser considerada innecesaria, es decir, que puede detenerse. De manera resumida, este es el cuadro donde se determina cuáles son las posibles sanciones tomando en consideración la capacidad económica, que tiene 4 grupos, grupo A, B, C y D, y las posibles sanciones o las multas pecuniarias que pueden llegar hasta 200 salarios básicos unificados, que equivalen a $80.000 en los Estados Unidos de América. Finalmente, tenemos los delitos ambientales. Y obviamente aquí estamos ingresando a normativa penal que está amparada en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué se diferencia la normativa administrativa ambiental y la normativa penal ambiental? Pues justamente, y aunque parezca mentira, en una pequeña palabra que es la gravedad. Está justamente contemplada en este punto. Es decir, si la autoridad ambiental competente llegara a considerar que el daño o el impacto ambiental que se ha generado es grave, estamos ante una instancia penal. Pero si no es grave este impacto ambiental o este daño ambiental, estamos en instancias administrativas. La pregunta aquí es cómo se determina que existe la gravedad, ya que hay que tomar en cuenta que cuando el Código Orgánico Integral Penal comienza a tipificar los delitos en materia ambiental, los hace de manera muy, pero muy amplia. Si ustedes leen el artículo 251, que actualmente tengo en presentación, podrán verificar que no van a encontrar mucha diferencia con el incumplimiento que vimos en el artículo 318, numeral 11. Es decir, establece cualquier tipo de causalidad, pero tiene solamente un elemento diferenciador, que es esta palabra que yo la denomino con la gravedad. Lo cual obviamente hace que estos tipos penales sean considerados jurídicamente como tipos penales en blanco, ya que permiten que la definición de la gravedad esté dada por una autoridad ambiental, y esto está consagrado en el artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la autoridad ambiental competente, la autoridad ambiental central, que sería el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agua y Ambiente, es la que tiene la competencia para realizar las definiciones correspondientes en cada tipo de delito. Al día de hoy ya tenemos norma técnica justamente para poder verificar el alcance de, de alcance de los delitos ambientales, y está en el Acuerdo Ministerial 084, que fue publicado en el Registro Oficial 598 del 30 de septiembre de 2015.
mi punto de vista, y esto es como una opinión profesional, ojo con esto, creo que el acuerdo ministerial no es lo suficientemente prolijo para dar definiciones claras y exactas para determinar cuándo estamos ante un delito penal, cuándo estamos ante un delito o cuándo estamos ante una infracción administrativa, lo cual obviamente a mi criterio genera una situación notable de inseguridad jurídica que puede afectar claramente a los empresarios. Pero entrando exclusivamente a la materia que actualmente nos atañe, quiero hacer énfasis en el artículo 7, que habla específicamente sobre el tipo del 251, que es los delitos contra el agua, y específicamente el numeral C, y dice: se presente cualquier alteración evidente de las características hidrobiológicas del recurso de agua o cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. Lo cual, de manera resumida, nos permitiría colegir que en caso de verificarse que existe algún tipo de indicio de que se está generando la enfermedad o esta enfermedad COVID en las descargas de efluentes de una empresa o de una autoridad que tiene la obligación de hacer el tratamiento de agua, podríamos estar posiblemente ante un inclusive delito ambiental, porque obviamente el COVID va a afectar gravemente a la salud humana, y el hecho de no tomar los protocolos preventivos necesarios para evitar esa contaminación podría conllevar a las consecuencias justamente establecidas en el artículo 251 y ampliadas en el artículo 256 con su respectivo acuerdo ministerial 084. ¿Cuáles son las penas que se pueden generar en materia ambiental, específicamente en materias contra delitos contra el agua? Pues la pena es de 3 a 5 años de prisión y posiblemente multas económicas que pueden llegar a 200 a 500 salarios básicos unificados e inclusive llegar a 1.000 salarios básicos unificados, que equivalen a $400.000 en caso de que se llegaran a generar circunstancias agravantes. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que lo haya hecho en el tiempo conciso que se me lo pidió, y obviamente estoy aquí presto para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rafael. Aquí nos han dejado, algunas consultas y voy a leer la primera que tenemos, que es un poco, nos ponen un ejemplo y de ahí viene la pregunta. Dice: si yo presento un informe de monitoreo, ejemplo, de un periodo enero 2015, enero 2016, de calidad de agua a la autoridad ambiental en el año 2019, y considerando la magnitud de trámites que debe realizar la autoridad, puedo ingresar un oficio acogiéndome al RCOA y al Código Administrativo por silencio administrativo, aún sabiendo que la normativa no era vigente para el periodo del muestreo. Claro, una pregunta que tiene varios elementos. Voy a intentar separarlos para contestarlo de la manera más concreta. Uno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, en lo que respecta a daños ambientales, en materia ambiental, valga la redundancia, en el Ecuador existe la imprescriptibilidad ambiental. Primer punto. Bajo este contexto, nuestra normativa no permite que la materia ambiental prescriba. Ojo con eso. Esto está contemplado justamente en nuestra Constitución, inclusive es norma constitucional. Por lo que no importa el paso del tiempo, desde el momento en que se cometió la infracción hasta el momento de la sanción, existe esta posibilidad de que la autoridad pueda perseguir a la persona que generó el daño. Tanto así que lo conmino a que revise el artículo 290, que inclusive, del Código Orgánico del Ambiente me refiero, que inclusive extiende la responsabilidad a los accionistas e inclusive a los posibles herederos de las personas naturales en caso de que haya muerto la persona natural. Entonces, la normativa ambiental, y con lo que quiero decirle realmente de manera resumida es, en materia ambiental la norma es muy prolija en determinar que la responsabilidad siempre va a generarse en caso de daños ambientales. Punto número 2. En lo que respecta al silencio administrativo, estamos en otra normativa que no es el COA, ojo con eso, sino que es el Código Orgánico Administrativo. Veo muy difícil que en base a aplicación del silencio administrativo, que obviamente genera una respuesta positiva, la autoridad ambiental vaya a eximir la persecución de un daño ambiental, porque tienen preceptos constitucionales
que tienen una obligación de perseguir, al infractor. Si usted me dice que la contaminación fue efectuada en el año 2005, ya estaba vigente la Constitución de Montecristi del año 2008, por lo que va a aplicársele responsabilidad objetiva e inversión de la carga de la prueba, lo cual va a ser muy difícil que en una ponderación constitucional se prevalezca un código orgánico del ambiente contra una norma constitucional. Es un poco contestando. A ver, muy bien. Perdón, aquí tenemos otras preguntas. Ya, dice, sobre las sanciones a las que hizo referencia en su presentación, ¿es solo para personas jurídicas? No, las sanciones son para personas naturales y personas jurídicas. La única diferencia, mejor dicho, la diferencia radical que se genera está en la capacidad económica del infractor. Como ustedes sabrán, la capacidad económica, en este caso, con la normativa ecuatoriana, está tomada en base a los ingresos brutos del ejercicio económico anterior a la fecha en la cual se cometió la infracción. En el caso de que sea una persona natural y que la persona natural no tenga ingresos brutos, la normativa automáticamente la asigna al grupo A, que obviamente es el grupo más leve, por así decirlo, y la multa obviamente va a ser inferior para este tipo de personas. Entonces, las multas se aplican tanto para personas naturales como personas jurídicas. Lo que sí diferencia es el tema de la capacidad económica, pues obviamente la capacidad económica en compañías puede ser, en la mayoría de los casos, más elevada que para personas naturales. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí tenemos otra pregunta que dice, en el caso de los monitoreos que se deben realizar por efluentes de industrias, los laboratorios en que se basan los resultados, ¿pueden ser de la misma empresa o debe ser exclusivo de algún laboratorio único acreditado por el gobierno central? ¿Está basado esto en alguna normativa? Sí, casualmente, para evitar este tipo de parcialidad en las muestras que se realizan sobre monitoreos de descarga de efluentes, el gobierno central tiene un instituto que se denomina el SAE, que es el Sistema de Acreditación Ecuatoriano, que básicamente lo que hace es acreditar aquellos laboratorios que están debidamente, valga la redundancia, acreditados para realizar determinadas muestras. Ojo que inclusive la acreditación que hace el SAE no es a la integridad del laboratorio. El laboratorio tiene que acreditarse a realizar determinadas muestras. Esto implica que puede haber un laboratorio que esté acreditado para hacer análisis de coliformes fecales, mientras que puede hacer otro que esté acreditado para hacer DBO y DQO. Ojo con eso. Entonces, si ustedes se meten a la página del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, o SAE, van a encontrar qué laboratorios están acreditados y bajo qué parámetros están acreditados para poder realizar los muestreos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, la ciudad de Baños no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Sus efluentes van directamente al río Pastaza, por lo que existe una contaminación directa a un cuerpo de agua. ¿Qué hacer o qué pasos a seguir para poder sancionar? Bueno, obviamente no podría yo adelantarme a un procedimiento administrativo sancionador, pues debería decir que tiene que generarse un proceso administrativo sancionador. Lo que sí le puedo decir, y ahí me puede fallar un poco la memoria, es que creo que el artículo 169 del Código Orgánico del Ambiente, si no es 169, es 179, determina que obviamente que los gobiernos autónomos descentralizados, si no me equivoco, municipales o cantonales, tienen la obligación del tratamiento de sus aguas residuales. Bajo este contexto de una obligación de competencia, lo que se podría hacer en este caso es denunciar, pues obviamente a la autoridad ambiental competente. Hay que verificar si en el caso de Baños la autoridad que rige en ese territorio es el gobierno autónomo descentralizado provincial o la autoridad central, que sería el Ministerio del Ambiente, para que ellos conozcan de esta situación, realicen los monitoreos correspondientes, inclusive puedan verificar si se genera un daño ambiental grave o un daño ambiental no tan grave que puede ir al administrativo, y tomando en consideración esto de aquí, hacer las medidas de corrección y las medidas de sanción correspondientes. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafael, por
la exposición. Creo que con esta pregunta pues podemos dar por finalizado el webinario, y también a las personas que se han conectado. Me preguntan si lo vamos a volver a transmitir. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como Educación Continua SPOL, y en las próximas semanas, posiblemente ya la próxima semana, tengamos este webinario subido en nuestro canal. Asimismo, de las personas que se registraron con su correo, se los vamos a enviar también. Y bueno, también me gustaría invitarlos al curso de Rafael, que es Aspectos Esenciales de la Legislación Ambiental para la Gestión. Este curso, bueno, aquí les voy a compartir un momento, me confirman si pueden ver mi pantalla. Si pueden, donde les estoy pues mostrando el curso que vamos a tener disponible. Aspectos esenciales de la legislación ambiental para la gestión, que va a ser dictado, por supuesto, por nuestro invitado de hoy, el abogado Rafael Pastor. Si quisiera indicarle qué temas se van a profundizar en este curso, pues también es el momento para que invite a las personas a inscribirse. Bueno, quedan todos cordialmente invitados justamente al curso que acaba de mencionar. Creo que va a ser un tema va a ser realmente un curso muy interesante. Vamos a abordar desde principios constitucionales, desde normativa de tema de regulatorio, temas de control, vamos a entrar a normas de calidad y vamos a entrar ya de lleno a temas normativos. Inclusive, a mí me gusta realmente hacer los cursos prácticos, porque yo creo que un curso teórico realmente no sirve tanto, sino también inclusive incluir temas prácticos. Vamos también a abordar temas prácticos de cómo se puede hacer una denuncia ambiental y también cómo se puede defender de una denuncia ambiental. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Realmente para mí será un honor tenerlos participando en este evento. Realmente me gusta a mí ser muy didáctico y muy participativo, así que me gustaría tenerlos a todos presentes. El curso lo tenemos programado, nos preguntan en el chat, lo tenemos programado para el 27 de octubre. Entonces, durante todo este mes, pues, vamos a estar, se pueden comunicar con nuestro equipo de ventas, nos pueden escribir al correo educon1@spol.edu.es para tener información del curso, o asimismo pues dejarnos por interno sus correos. Yo les voy a dejar en el chat el correo al que me pueden también enviar, comunicaciones@spol.edu.es, donde me pueden enviar también sus correos y sus contactos las personas interesadas en el curso que tenemos de aspectos legales, y también en el diplomado que acabamos de presentar junto con la Escuela del Agua. Así que, pues, agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias a Susana, muchas gracias a Rafael por habernos acompañado hoy, y pues con esto nos despedimos. Les agradezco de parte de todo el equipo de Educación Continua por la excelente exposición que hemos tenido esta mañana, y porque los comentarios pues son muy positivos. Así que, sin más, les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.